Hola, ¿qué tal? Hoy lo que vamos a ver va a ser un poquito de arqueoastronomía, donde ahorita está de moda, sobre todo ahorita que acaba de pasar el equinoccio de otoño. Entonces, la arqueoastronomía se dedica a estudiar qué tanto conocían las culturas antiguas el cielo y medirlo. Sobre todo, todos teníamos la oportunidad, más que en ese tiempo, ¿no? Imagínense cómo eran los cielos en Yucatán en esa época. Cómo lo utilizaban, no nada más verlo, sino cómo lo utilizaban como un reloj. Cabe aclarar que todas las culturas, si tú querías ser sedentario, tenías que conocer medir el cielo. Entonces, ¿por qué? Porque no se tenía reloj, no se tenía calendario. Tenías que generar un calendario a partir de los movimientos de objetos que tú veías en el cielo. Esto creó una casta de astrónomos dentro de las culturas y todas las culturas sedentarias que se conocen generaron sus calendarios basados en los movimientos solares de la luna, del sol y precisamente de los planetas, que en ese momento eran estrellas, pero tenían movimientos que a ellos les parecían muy necesarios para las cosechas. Recordemos que lo más importante era la parte de las cosechas, tener contento al pueblo, para poder tú generar y tener tus templos y mantenerte como una élite dentro de la estructura social que tú generas por estar sedentario, ¿no? Las culturas norteamericanas, por ejemplo, las que vivían los pueblos originarios, o en el norte de México, ellos eran nómadas, ellos dependían de otra cosa, entonces el cielo no era necesario para ellos. Por ejemplo, muchas culturas, los Pawnee o los Sioux, ellos desarrollaron una cultura alrededor del búfalo, entonces no tenían nada, ellos casi no, o sea, sí conocían el cielo, pero no lo usaban para medir y mucho menos tener cálculos alrededor de él. Entonces, bueno, una de las culturas que más desarrolló y tuvo, eso se conoce, que tenían astrónomos dedicados a estudiar el cielo, eran precisamente los mayas, ¿no? Los mayas, esta era una cultura que crearon diferentes ciudades-estados durante mucho tiempo. Y la mayoría de ellas, de hecho, cuando llegaron los españoles, habían sido abandonadas, ya no estaban, ¿no? Entonces, se generaba la ciudad-estado, tenía un florecimiento, por ejemplo, los Chichen Itza floreció en el posclásico, entonces lo que se tenía en la ciudad-estado, por alguna razón, por a lo mejor una sequía, provocaba que esa estructura social se rompiera, en donde los emperadores o los sacerdotes o los astrónomos dejaban de tener este poder porque no, pues las cosas no salían como ellos querían y tenían revueltas y simplemente la gente abandonaba estas ciudades-estado, ¿no? Esto se vio mucho por el mundo maya, posiblemente por el tipo de clima que teníamos aquí, que era selvático, ¿no? Entonces había periodos de sequía muy fuertes, ¿no? Entonces, eso era lo que, pero lo que quedó, estas ruinas de cómo se generaron estas ciudades-estado y sobre todo Chichen Itza. Chichen Itza es un templo de estudio, más que ser una ciudad, ¿no? Entonces, más bien es como un centro ceremonial en donde tenemos una adoración, precisamente, bueno, en el fondo, te lo pongo otra foto, del castillo que le llamaban en español, pero todos sabemos ya que también se le conoce como el templo de Kukulcán, en donde este templo no es cualquier cosa, está estructurado de tal forma que obedece ciertas reglas que los astrónomos de ese tiempo, de los mayas, sabían perfectamente que debían seguir, ¿no? Entonces, tiene los ejes, bueno, con respecto al sol, salida al sol, cuando sale y se oculta, está bien ubicado en ese sentido. Y vamos a ver una de las cosas más famosas del templo de Kukulcán, que es precisamente la bajada en el equinoccio, ¿no? Tan famosa, ¿no? Esto viene a colación porque una vez me encontré un artículo, déjenles pongo lo pongo en full y me hago pequeñito, ¿no? Entonces, fíjense que este artículo que salió en 2018, lo pongo acá, otro más pequeño, ¿no? Para no estorbar, ahí está. Entonces, este artículo son dos arqueólogos, ¿no? Iván Spracht y Pedro Francisco Sánchez Nava, que se dedicaron a estudiar un poquito esta pirámide, como muchos otros, ¿no? El título del artículo es El Sol en Chichen Itza y Yaxchivalchún, la supuesta importancia de los equinoccios en Mesoamérica, ¿no? Una de las cuestiones más famosas es que qué importancia tenía el equinoccio para ellos, ¿no? Entonces, bueno, primero hay que ver qué es un equinoccio, ¿no? Y realmente si la importancia la tenía y si era algo que ellos podían medir, ¿no? Porque es algo que tuvieran conocimiento de los equinoccios y calcularlos, es decir, vamos a hacer un edificio de tal forma que tú puedas encontrar el equinoccio. Es algo fuerte dentro de la astronomía, no es cualquier cosa. Recuerden que ustedes ya lo conocen porque han escuchado hablar de él, pero estamos hablando de una cultura que si desarrolló el conocimiento del equinoccio, pues en primer lugar no tiene mucha utilidad como en cosechas,
sino tiene más bien una utilidad como de poder. Es decir, yo tengo el conocimiento, tengo este conocimiento sobre el Sol, por lo tanto yo tengo el poder sobre ti, ¿no? Entonces, porque no servía mucho. A diferencia de Venus, calcular Venus que podía asociarse como una correlación entre las cosechas y Venus, ¿no? Venus siempre se ve como un lucero en la mañana que sale, desaparece de repente, sale el sol y cuando el sol se vuelve a ocultar, vuelve a aparecer, pero ya en el ocaso, ¿no? Entonces parece que son dos estrellas diferentes, ¿no? Entonces, podemos hablar de Venus en otra ocasión, pero esa era la idea, ¿no? Pensaban que eran dos estrellas y sobre todo en el amanecer, de hecho, no sé si han visto la luna, media luna del Islam, tiene una estrellita, ¿no? Es Venus, ¿no? De hecho, la importancia en diferentes culturas a Venus, ¿no? Como estrella y cómo la utilizaba, ¿no? Entonces, bueno, este es el mapa, ¿no? No, casi no se ve, ¿no? Está muy cerca de Valladolid, de hecho, si los que, de Valladolid, Yucatán, los que puedan ir, pues visítenlo, está muy bonito, ¿no? Es muy interesante, cómo esta estructura, y sobre todo que la escalinata, déjame pongo el pointer, ¿no? La escalinata termina con la cabeza de la serpiente, ¿no? De Kukulcán, y va a dar a un cenote sagrado. Entonces, este templo, esta estructura de centro ceremonial, no era donde vivía la gente, era un centro ceremonial en donde se hacían varios rituales, ¿no? Y uno de estos era el cenote sagrado, que apunta directamente a un camino que va hacia el cenote sagrado que está aquí en Chichén Itzá. Hay otra estructura que vamos a hablar después en otra ocasión, que sería el caracol, que le llaman el famoso caracol, que parece un observatorio. Tiene toda la forma de un observatorio astronómico, pero eso es nada más una casualidad, ¿no? Es una coincidencia, porque está completamente cerrado, es decir, parece la cúpula donde vas a abrir y vas a sacar un telescopio. Pero en realidad es una estructura completamente de piedra, ¿no? Entonces no sirve para observar, o sea, nada más tiene la forma. De hecho, el Instituto de Astronomía tiene en su logo a este caracol, pero nada más es por la forma que parece una cúpula astronómica, ¿no? Es una coincidencia, nada más, de la construcción. Entonces, bueno, vamos a ver lo que nos va a interesar, sobre todo en la pirámide de Kukulcán o el castillo, ¿no? El castillo le dice a la gente que no le gusta mucho de todos los mayas, o fue el nombre que le dieron los españoles, porque asemeja un castillo, ¿no? Entonces el templo, las escaleras van a dar acá, van a dar precisamente a un templo que está por acá, ¿no? Esta pirámide no está completamente cerrada, adentro se tuvo varias etapas de construcción, incluso hay un chacmol, esa figurita que está como acostada de lado. Entonces, pero digo, bueno, hablar de todo esto, de la estructura y toda la parte arqueológica, pues me llevaría toda una clase, ¿no? De hecho, sería un semestre, ¿no? Hasta me estoy pensando, ¿no? Dar un semestre de pura arqueoastronomía. Pero bueno, tenemos que ser rápidos y lo que nos interesa precisamente es lo que se ve. Dejen, aquí precisamente en esta foto se ve la famosa caída de la serpiente, ¿no? Que en el equinoccio se forma. Bueno, ahorita lo vemos, el equinoccio es un momento muy rápido dentro del día, precisamente cuando se forma, y esta forma de serpiente que parece que baja, ¿no? Una serpiente, y sobre todo el símbolo que tiene esto, ¿no? Que Kukulcán baja, ¿no? Y va al cenote directamente, ¿no? Parecería ser que los astrónomos y los arquitectos del mundo maya calcularon todo esto para representar a una deidad, ¿no? Y es increíble, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa con esto, ¿no? Bueno, aquí está desde el aire la pirámide de Kukulcán. Evidentemente no todo el basamento, no todo va a dar con las serpientes, nada más tiene de un lado precisamente el que va a dar al cenote, ¿no? Entonces, acá hay otra foto de frente donde están las dos cabezas de serpiente que van a dar en esta escalinata, y aquí es donde baja, se supone que en el equinoccio, baja la sombra que forma la famosa serpiente, ¿no? Que a mucha gente le gusta, ¿no? Y que admira mucho al mundo maya porque parece que construyeron con un conocimiento del equinoccio bastante, bastante de qué pensar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver esto de la pirámide. La pirámide, vamos a ver las dimensiones, la parte verde es la pirámide de Giza, es decir, la pirámide de Egipto, ¿no? Luego sigue la pirámide del Sol, sería lo amarillo, el tamaño, vamos a comparar tamaños, y luego está el templo de Kukulcán, que sería en Chichén Itzá. Entonces, para que ustedes más o menos vayan dando cuenta de las dimensiones, no es muy grande, ¿no? Comparado, creo que la mayoría conocemos la pirámide del Sol de Teotihuacán, y pues comparado con la pirámide del Sol, pues es bastante pequeña, ¿no? Entonces, incluso que la luna, no hay una comparación aquí con la pirámide de la luna, que también está en Teotihuacán, pero pues nos da una idea de que no es así que digas, qué grande es, ¿no? Sino más bien, más que su tamaño, la importancia que tiene como centro ceremonial es precisamente su ubicación
y que está ubicado, tiene un cierto ángulo, más o menos 20 grados con respecto al norte, lo que nos indica que la pusieron con todo propósito para que siguiera el camino del sol desde que amanece hasta que se oculta. Entonces, eso sí es innegable. Esta pirámide tiene aquí está otra, tiene una estructura de tal forma de que está orientada con respecto al sol. El sol era muy importante para los mayas y eso es innegable, porque era la luz, el sol, bla, 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 la vida, como en la mayoría de las culturas, y sobre todo que tenía que ver con las cosechas, la lluvia, el sol. Entonces el gran dios Kukulcán tenía que estar bien, bien centradita en donde salía y se ocultaba el sol, ¿no? Entonces, bueno, eh, el camino de Kukulcán precisamente aparece en el equinoccio de primavera. También aparecería en el equinoccio que acaba de pasar, a un par de días, el equinoccio de otoño. Pero el problema es que en ese tiempo, recuerden que no era el clima como lo conocemos ahora en Yucatán, sino que el clima era muy selvático. Entonces prácticamente en septiembre estaba el cielo cerrado y estaba lloviendo. Cuando construyeron esto, de hecho tenían que parar, ¿no?, para su construcción en esa época, porque era un terreno completamente selvático, ¿no? Entonces es imposible o que lo hubieran pensado para un equinoccio de otoño, porque no se ve, ¿no? Entonces, ahora con el cambio climático y con la parte de que ya no está tanta la selva, igual se puede llegar a ver, pero lo importante es el de primavera, porque eso sí, en Yucatán, en primavera está despejado el cielo y ahí se ve completamente, la sombra es muy bonita, ¿no? Baja aquí como una serpiente, ¿no? Esta sombra que genera este lado de la pirámide, genera esta estructura que dura unos 5 o 10 minutos más o menos, ¿no? Entonces, aquí lo podemos ver, aquí está completamente la forma. Se pondría un video, pero es muy rápido y no tiene tanto como una foto, ¿no? Aquí está precisamente bajando la serpiente que le llaman de hecho mucha gente va en el equinoccio de primavera para observar, ¿no?, esta caída que dura alrededor, lo que dura el equinoccio, ¿no?, que dura aproximadamente un par de minutos, unos 5 minutos, la sombra, ¿no?, que se va formando y de repente cae, ¿no? Esta se puede ver durante todo más o menos desde que son las 10, 11, 9 de la mañana hasta que se acaba la caída de la serpiente como unas 3, como a las 4 de la tarde, ¿no? Depende del tipo de equinoccio y la hora que sea, pero más o menos en promedio es la hora que sea. Entonces, vamos a ver, aquí está, bueno, pero ¿qué es el equinoccio? Ok, recuerden, bueno, en una cápsula pasada hablé de que ustedes primero están en cierta parte de la Tierra y tienen el ecuador, que es lo que ven, su horizonte, ven su horizonte, que es este círculo que se forma alrededor de ustedes, y lo proyectan a la esfera celeste. Ese sería el horizonte celeste, ¿vale? O el ecuador celeste, como le quieren llamar. Ese plano ecuatorial, acuérdense que o ustedes se mantienen chuecos y el sol se mantiene derechito, pero no es lo que vemos. Lo que vemos es precisamente que estamos nosotros derechitos y el que está chueco es el sol, ¿no? De hecho, este diagrama parecería que viola las leyes de Newton y de Kepler, porque el sol es el que está girando. No, no está girando. Es un diagrama para ejemplificar cómo vemos nosotros el sol. Este camino se llama la eclíptica y es el camino que sigue precisamente el sol durante todo su camino en el año, ¿no? Son los 365 días. La Tierra, como la veríamos aquí en cámara rápida, estará gire, 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 y aquí va avanzando el Sol. Chucu, 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 chucu. Entonces, hay dos puntos que precisamente cruzan el plano ecuatorial, o sea, el horizonte celeste, y la eclíptica. Aquí vemos el Sol que está chueco, ¿no? Porque nosotros sentimos que estamos derechitos, ¿no? Entonces, esos dos puntos se les llama el punto vernal, que sería, o el punto de Aries, ¿no? Y el siguiente punto sería el punto de Libra, ¿vale? Entonces, aquí el primer punto de Aries, el cruce, ese punto, es el equinoccio. Es cuando la noche dura lo mismo, ese día dura lo mismo la noche que el día. Entonces, a eso le llamamos, y ese sería el cambio de estación. El momento en que cruza este plano ecuatorial se le llama el equinoccio. Tenemos dos equinoccios, el primer punto de Aries o el vernal. Regularmente ya lo decimos de Aries porque se confunde con los loquitos de astrología, ¿no? Pero así se llama, ¿no? O el punto vernal. Es el donde cruza y es el equinoccio de primavera. Sigue su camino el sol, bueno, para nosotros, ¿no? Y de repente se va a encontrar otra vez con el horizonte, cruza dos veces y ese sería el primer punto de Libra, que sería el equinoccio de otoño.
Estos dos puntos de acá los contrarios serían los solsticios, ¿no? Aquí está el de verano, primavera, verano, otoño, y aquí está el de invierno, ¿no? Es cuando está completamente en contra del plano ecuatorial, tiene completamente, está en otro sentido, pero eso lo hablaremos después. Lo importante es el plano donde cruzan equinoccios, ¿no? Aquí está un diagrama en donde vemos que la Tierra precisamente tiene la duración en el punto vernal, tiene la duración en la misma la noche que el día, nada más esa vez, ¿no? Entonces empieza a variar, pero en ese día, el equinoccio, de ahí viene el latín, misma noche, mismo día, la duración, ¿no? Entonces, aquí hay otro diagrama, aquí está el equinoccio, ahora sí, el equinoccio de primavera, el solsticio de verano, es lo mismo, ¿no? Es el plano ecuatorial a partir del horizonte celeste, ¿no? Entonces, los puntos donde cruza, donde hay intersección, serían los puntos de equinoccios, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, aquí vemos cómo la pirámide, en donde se forma, o cómo, debido a su orientación, que está orientada hacia, ahora sí ya sabemos que a la eclíptica, los mayas conocían muy bien la eclíptica, entonces, justamente ahí es donde se cruza y es cuando tenemos, son 20 grados que está orientada hacia el sol y precisamente debido a esta orientación se forma esta sombra en los equinoccios, o eso es lo que se cree, ¿no? Bueno, aquí está otro, aquí tenemos en el equinoccio, se supone que se forman los dos, pero en otoño estamos seguros que los mayas no sabían nada de eso, porque simple y sencillamente en los equinoccios de otoño estaba lloviendo, había una lluvia completamente cerrada y por lo tanto no había, no lo veían, ¿no? No veían bajar esta serpiente, ¿no? Del equinoccio, ¿no? Entonces, aquí se ve precisamente cuando está en equinoccio, parecería ser, o lo que muchos dicen, es que justamente en el equinoccio es cuando tenemos esta eh, formación, ¿no? El tener el conocimiento del equinoccio, aquí, por ejemplo, tenemos otra gente que lo ha llevado más lejos, ¿no? Entonces incluso hablan de hasta de muchas formaciones a partir de este equinoccio, conocimiento que tenían los mayas. Aquí es donde hay una objeción, déjenle regreso, déjenme tantito, bueno, los arqueólogos hablan, es un conocimiento muy difícil de tener. Recuerden que estamos viendo el mundo maya con los ojos de gente que ya sabemos cómo se mueve el cielo, tenemos las leyes de Kepler, Newton, y tenemos toda esa información, a pesar de que no lo estudiemos, sabemos que eso es cierto, la mayoría de la gente ya sabe que la Tierra gira alrededor del Sol. Es un sesgo importante. Entonces, una de las cuestiones es que estamos sesgados a querer creer que esto era importante para los mayas y que podían calcularlo. Calcular el equinoccio es muy difícil, más en esa época. Los equinoccios eran muy complicados. Y otra cuestión, para el mundo maya no tenía ningún sentido más que de oprimir al pueblo. Es decir, yo tengo este conocimiento, lo uso a mi favor, porque pues yo soy el sacerdote, yo soy el astrónomo, y mira, hice que bajara Kukulcán de aquí de mi pirámide, me debes tributo. No tenía los equinoccios en general no tenían ninguna función en el mundo maya, más que la salida y metida del sol y sobre todo Venus. Venus sí tenía mucha cuestión importante por una creencia en las cosechas. Otra de las cuestiones es que no se volvió a replicar esto. Si fuera un conocimiento así, hubiera sido replicado en muchos, que sí hubo réplicas de este templo, por ejemplo en Mayapán, por ejemplo, hubo un templo Kukulcán que está igualito. Y hay varios lugares donde hay réplicas de este templo, ¿no? Donde tenemos escalinatas con el mismo número calendárico de escaleras y un templo arriba. Pero nunca vuelven a repetir este juego de sombras. Entonces, al único testigo que tenemos de que posiblemente los mayas tenían este conocimiento de los equinoccios es esta pirámide. Es el único testigo de que tal vez, posiblemente conocían y dominaban los equinoccios, algo increíble. Otra cuestión es que los arqueólogos y la gente que estudia arqueología sabe que este fenómeno no es único, es decir, la gente se deja llevar por el hecho de que cree que este fenómeno de la caída de las sombras en la serpiente de Kukulcán es único de los equinoccios, sino se va repitiendo durante semanas. Entonces, ese fenómeno no es único de los equinoccios, ¿no? Es una cosa que se forma debido a la inclinación que tiene con respecto al, bueno, el ángulo que tiene con respecto a la orientación del Sol. Entonces, hay que evitar, tenemos dos cosas. Uno, el sesgo por inconfirmación.
De hecho, aquí tenemos una caricatura, ¿no? De que dice esa chica, le dice a su papá, le dice, no papá, esa información es falsa. Le dice, no, ¿cómo va a ser falsa si dice justo lo que yo pienso? ¿No? Entonces eso, mucha gente del New Age, ¿no? De las culturas mayas que están de moda, le dan toda la estructura al conocimiento a los astrónomos mayas, pero es muy difícil saber realmente lo que ellos pensaban y lo usaban. Y sobre todo que conocer los equinoccios, una era muy complicado, es muy complicado. Y la otra, la cuestión práctica. No tenía ninguna cuestión práctica para el mundo maya, esto de conocer los equinoccios. Y tercera, no hay otra réplica de esta pirámide en el mundo maya. En todas las ruinas hay muchas cosas que se hacían dentro de las ciudades-estado o los templos o los rituales, pero no existe otra réplica de esta sombra de las caídas en las cabezas de serpiente en la escalinata de Kukulcán. Entonces, ¿qué podemos hacer como científicos o como astrónomos? Utilizar el principio del derecho. Utilizar el principio del derecho, tan famoso que es testis unos, testis nullus. Quiere decir, un testigo, ningún testigo. Entonces, cuando solamente tienes una prueba de algo, es como si no tuvieras nada, porque no tienes nada que compararla. Entonces, ¿qué concluimos? Bueno, se lo dejamos aquí al que lo haya visto, ¿no? Para mí es una coincidencia. Para mí es una coincidencia que ellos, preocupados por orientar bien su pirámide 20 grados con respecto a la eclíptica y quedara bien centradito la salida del sol en estos cuadritos que se ven por aquí arriba, que entrara el sol y en salir el sol, que era lo importante realmente, y que las cabezas estuvieran orientadas al cenote sagrado, resultó ser que la sombra eh, se forma, no nada más en los equinoccios, también en otro, y dura varias semanas y vuelve a suceder y vuelve a suceder, y no vuelve a suceder en otro templo. Entonces, debido al principio del derecho y evitando el sesgo de confirmación, el testis unus, testis nullus, yo concluyo, esa es mi opinión, pero se lo dejo al que lo esté viendo, es una coincidencia, no tenía ninguna importancia. Y bueno, yo supongo que lo aprovecharon en su momento, ¿no? Dijeron, ay, mira, así salió la serpiente, entonces, pues, lo han de haber aprovechado muy bien, pero no ha de haber sido algo que hayan planeado. Entonces, bueno, con eso quiero terminar y sobre todo quedarnos con esta parte de que vamos a seguir viendo cosas de astronomía y sobre todo de arqueoastronomía y seguir analizando diferentes culturas y quitando un poco este ruido que se le pone a lo místico, ¿no? Y al New Age, ¿no? Y a toda la nueva ola, ¿no? De que la gente quiere volver a lo prehispánico. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿en qué nos quedamos? La pirámide de Kukulcán es la sombra que baja, es debido al principio de testis unos, testis nullus, una coincidencia. ¿Okay? Pero pues se lo dejo también a los que también quieren creer cosas raras, ¿no? Todo está abierto en este mundo, ¿no? Pues muchas gracias y espero que les haya gustado este análisis y vamos a seguir viendo haciendo cápsulas de analizando sitios arqueológicos desde el punto de vista astronómico. ¿Okay? Pues muchas gracias.